caballeros, muy buenas noches a todos, a todas, muy buenas noches. A ver, dando todo lo que podemos en estas últimas semanas, en esta última etapa, con muchas ganas, con mucho sacrificio también y con muchas ganas de San Marquinos, ¿no? Con mucho color verde. A ver, permítame compartir. He escogido los temas que pueden ser más relevantes, más frecuentes en un examen de admisión, ¿ya? Los que normalmente nos vienen y que puedan ser más complejos también, ¿no? Para poder entender. Ya, por ejemplo, el tema del cual vamos a hablar en esta sesión es sobre fonética, fonología, la sílaba y un poquito del acento. Lo importante también es que resolvamos los ejercicios. He planteado 15 ejercicios por clase, por sesión, y es muy importante que respondamos, ¿no? Y así podemos cotejar, ¿no? Muy buenas noches a todos, a todas. A ver, empecemos. En primer lugar, recordemos que la fonética y la fonología son dos ramas de la gramática que se van a circunscribir o que van a estar vinculadas con el sonido, ¿no? Tenemos acá nosotros a la fonología que se vincula con la lengua. La fonología está relacionada con la lengua, se ubica en el mismo espacio que la lengua. Lo que se dice de la lengua se dice la fonología. Y luego tienes a la fonética que se vincula con el habla. La mínima unidad de la fonología es el fonema y la mínima unidad de la fonética es el fono. La fonología y la fonética son ramas de la gramática, ¿ya? O sea, la gramática que se encarga de estudiar, esa cara que me pones, por favor, no me hagas reír. ¿Eh? La gramática que se encarga de estudiar, de analizar a la palabra, se va a presentar mediante diferentes perspectivas, diferentes disciplinas, ¿no? Tenemos como gramática, por ejemplo, a la morfología. Cuando hablamos de morfología, que es una rama de la gramática, hablamos de la estructura de las palabras, cómo está conformada la palabra, cuál es la formación que tiene la palabra. Luego, cuando hablamos de la sintaxis, hablamos de la función que desempeñan las palabras dentro de una oración o dentro de un enunciado. En sintaxis hablamos de sujeto, objeto indirecto, circunstanciales, etc. Luego tenemos la semántica, que se encarga de analizar, se encarga de estudiar el significado. En semántica hablamos de homonimia, polisemia, etc., ¿no? Y luego tenemos a la fonética y la fonología, ¿no? De la cual vamos a hablar hoy día, que se circunscribe en el plano del sonido, ¿no? La mínima unidad de la fonología es el fonema, y es lo que nos interesa más, ¿ya? No tanto el fono, sino el fonema. El fonema es la mínima unidad distintiva, diferencial o contrastiva, sin significado, ya no tiene significado. Lo de distintiva vamos a ampliar información después porque es muy relevante. Ya, por ejemplo, sabemos que los fonemas se representan mediante dos rayas oblicuas llamadas, bueno, slash, ¿no? Así. El fonema es abstracto o virtual, está en nuestro cerebro, se representa mediante dos rayitas oblicuas, ¿no? Los fonemas se van a dividir en dos grandes tipos. Tenemos fonemas segmentales y fonemas suprasegmentales. Los fonemas segmentales se presentan en sucesión, uno luego del otro. Los suprasegmentales van por encima de los fonemas segmentales. Ya los fonemas segmentales se presentan, les decía, en sucesión. En cambio, los suprasegmentales tienen que llevar segmentales para aparecer. ¿Ya? Necesitan de los segmentales, por eso se llaman suprasegmentales. Los fonemas suprasegmentales se van a clasificar en dos tipos. Tenemos al acento y al tono. El acento es la fuerza de voz que tienen las palabras tónicas o la sílaba tónica, ¿no? Y que nos permite normalmente diferenciar, distinguir entre eh, palabras con distinto valor, ¿no? Distinto significado, que se diferencian únicamente por el acento. Por ejemplo, entre miro y miró hay una función distintiva del acento, ¿no? Acá es médico, medico, medicó, pero en mesa solamente es mesa, ¿no? No podríamos decir mesa, gato, gato, ¿no? En cambio, en estos dos casos, el acento cumple claramente una función distintiva. Varía la posición del acento y varía el significado de las palabras. Luego tenemos el caso del tono, llamado también entonación en algunos libros.
El tono es la inflexión de voz, la curvatura melódica que me permite diferenciar diferentes tipos de oraciones. No es lo mismo decir Juana baila que decir Juana baila o Juana baila. No cambia, cambia mi entonación y cambia el significado de las palabras. Justamente acá, cuando yo digo, ¿vendrás mañana a la fiesta? Dense cuenta de que hay una curvatura, una inflexión de voz, ¿no? ¿Vendrás mañana a la fiesta? Que nos permite reconocer que esta es una pregunta. Bien, esta curvatura se llama inflexión tonal o simplemente tonema final. A la fiesta, así. Y es esta curvatura que me permite diferenciar los diferentes tipos de oraciones. Tenemos tres tipos de tonemas o de tres tipos de tonos. Tenemos al tono ascendente, o sea que la curvatura va hacia arriba, y esto aparece con las oraciones denominadas, llamadas oraciones interrogativas directas totales. Bien, una interrogativa directa total es aquella interrogativa que tiene una posibilidad cerrada de respuesta, normalmente sí o no. Por ejemplo, ¿irás al concierto? ¿No? ¿Irás al concierto? ¿Ya? Sí, no. ¿Te gusta la salsa? Sí, no. Bien, es el tono ascendente. En cambio, el tono descendente aparece con tres tipos de oraciones. Aparece con las oraciones llamadas interrogativas parciales, o sea, aquellas que tienen cualquier clase de respuesta que no sea sí o no. Por ejemplo, ¿quién te ha roto el corazón? ¿Qué harás mañana? Luego tienes a las exclamativas, que evidentemente me señalan un estado de ánimo, alegría, enojo, cólera. ¿Qué? Así. Acá puse Nacho Vegas anunció un próximo disco. Esta es una llamada declarativa. Keiko Fujimori es investigada. Esta es una declarativa. Las declarativas también son denominadas enunciativas, ¿ya? Declarativas o enunciativas. Bien. Decía, las exclamativas nos llenan estados de ánimo, ¿no? ¡Qué alegría! ¡Cuánto dinero! ¡Qué calor! Etc. Eso es el tono descendente. Aparece con las oraciones interrogativas parciales, cualquier respuesta que no sea sí o no, con las oraciones declarativas o enunciativas que simplemente informan algo, y con las oraciones exclamativas que nos indican estados de ánimo, alegría, enojo, cólera. Y por último tenemos al tono horizontal. El tono horizontal aparece cuando la curvatura ni sube ni baja, bien, y porque no termina la oración. Las oraciones no concluyen. Como no concluyen las oraciones, no se puede colocar un punto final. Lo que tenemos que hacer es colocar puntos suspensivos que justamente nos indican que la oración no ha acabado. Tu amigo es bastante, ¿no? Sí. O perro que ladra. Ese es el tono horizontal. A ver, vamos a rebobinar. Estamos hablando de los fonemas, fonemas segmentales y fonemas suprasegmentales. En los fonemas suprasegmentales hemos hablado del acento y hemos hablado del tono. Y el tono se divide en tono ascendente con las oraciones interrogativas totales, el tono descendente y el tono horizontal. Bien, estamos con esas tres clases de oraciones. Bien, este es un pequeño resumen. Luego tenemos a los fonemas segmentales. Los fonemas segmentales son las vocales y las consonantes. Las vocales vienen a ser los núcleos silábicos, la parte más importante de la sílaba. Cuando se produce una vocal, el aire sale de manera libre, sin que los órganos articulatorios, o sea, los que están acá, se estrechen, se acerquen y el aire sale con libertad. Dice que acá que no presenta ruido audible. Es que cuando pronuncias una vocal, solo sale la vocal, ¿no? Decimos A, E, I, O, U. Bien, sale libre, no hay ruidos, como por ejemplo con la ñ, ¿no? Con la F, ¿no? F. Eso vendría a ser un ruido. Y necesariamente todas las consonantes, perdón, todas las vocales son sonoras, ¿no? Y en nuestra lengua cumplen la función de núcleos silábicos, porque son la parte más importante de la sílaba, les decía hace rato, y en total son 5. Fíjense, acá tenemos la descripción de las vocales, ¿ya? Mediante un triángulo conocido como triángulo vocálico o triángulo de Hellman. La A es una vocal baja, la E y la I son vocales anteriores y la O y la U vocales posteriores.
¿Por qué razón se la llama vocal baja? Porque el maxilar va a bajar por completo, no es A. Si nuestro maxilar va subiendo, O, entonces son vocales medias o semiabiertas. I, U, no es que la boca se cierre, sino que la boca se va cerrando. Son vocales llamadas altas, ¿bien? Como la E y la I, la lengua sale, ¿no? Porque es A, E, I. Dense cuenta, E, I, ¿no? Son vocales anteriores, en cambio con la O, U, nuestra lengua se contrae, serán vocales posteriores. Fíjense, si tenemos nosotros, por ejemplo, la A, y yo les digo, jóvenes, describan la A. Entonces, para describir la A tienes dos posibilidades, ¿no? Así que es una vocal baja y vocal central, ¿bien? O sea, tienes dos criterios para definir, para describir a una vocal. Pero si les pidiera que me describan a una consonante, para describir una consonante tenemos tres criterios. En primer lugar, es el punto de articulación. Se denomina punto de articulación para señalar, para indicar qué órganos se acercan, se estrechan para que el sonido se produzca. Si se acercan los labios, estamos frente a los sonidos bilabiales. Si tu lengua va hacia los alveolos, sonidos alveolares. Si tu lengua se contrae, va hacia el paladar, sonidos palatales, así. Este es el punto de articulación, tiene que ver con los órganos que se acercan. Luego tenemos el modo de articulación. En el caso del modo de articulación, encontramos que se refiere a cómo el aire va a salir expulsado por la cavidad bucal o por la cavidad nasal. Si nuestros órganos se estrechan, se cierran, se pegan e impiden que el aire salga con libertad, estamos frente a las consonantes llamadas oclusivas. En cambio, si los órganos se estrechan, no se cierran por completo y el aire sale de manera continua, estamos frente a las consonantes llamadas fricativas. ¿Bien? Y otras más. Y por último, tenemos según la vibración de la glotis. Y acá tendríamos a dos clases de consonantes, ¿no? Las consonantes llamadas sordas y consonantes sonoras. Entonces, repito, son tres criterios que tienes que manejar para describir a una consonante, ¿no? A diferencia de la vocal, que solamente son dos criterios. Y como son más consonantes, entonces digamos, hay más cosas que memorizar. A ver, tenemos acá. Este es según la vibración de las cuerdas vocales. Por la vibración de las cuerdas vocales, fíjense así, ¿no? Si las cuerdas, acá está. Si las cuerdas vocales vibran, se llaman sonoras. Si las cuerdas vocales no vibran, se llamarán sordas. Acá la mnemotecnia para recordar a las consonantes sordas son jefe, choca, zapatos. Jefe, quitando las vocales, choca, zapatos. O su jefe choca zapatos, ¿no? Que es lo mismo, solamente se invierte el orden de la S nada más. Recordemos, jóvenes, si tenemos dos cosas que aprender, basta que sepamos una, porque por deducción, si no es esta, es la otra. Entonces, memoriza la de las sordas, jefe, choca, zapatos. Si no es una sorda, tendría que ser una sonora. Por otro lado, según el punto de articulación, tenemos consonantes bilabiales. Se llaman bilabiales porque nuestros labios se cierran. Tenemos tres, ¿no? Pumba, P, M y B, ¿no? Pumba, se cierran los labios. En la labio dental, tu labio inferior va hacia tus dientes superiores y hay una sola labio dental, la F. Luego tenemos a las dentales, la D y la T, diente, dota, todo. La interdental, que es un sonido que no manejamos en el castellano americano, es un sonido del castellano español, ¿no? La interdental viene a ser la Z, es la interdental. Pero nosotros no manejamos se me pasó, Leslie, ahorita te respondo, ¿ya? No manejamos este sonido interdental, es de la S de la Z de España. Nosotros, recuerden que caemos en un fenómeno fonético llamado ceseo. El ceseo es pronunciar la S como si fuera una Z, ¿no? Nosotros pronunciamos la S, no pronunciamos la Z. A ver, Leslie me hace la siguiente pregunta, profesor. ¿Las ascendentes necesariamente tienen que llevar signos? Claro, por supuesto, Leslie, con signos. Las alveolares, que son las que más veces han venido en las preguntas de exámenes de admisión. Y ahí tienes loro, serrano o salón raro. Muy bien. Salón raro, ¿no? La S, la L, la N, la doble R y la R, ¿no? Las palatales, perdón, esta es la doble R por si acaso, ¿no? Es una R normal con una rayita arriba. En las palatales, la mnemotecnia es chuyo yuño, ¿ya? O chayañay, como quieran aprender. Chuyo, esta es la Che, esta es la doble L,
Chuyo es un lambda. Yuño, la Y es una J con sus cachitos. Chuyo, Yuño o Chayañay, como sea. Lo importante es que memoricen, ¿ya? Ahora, una aclaración sobre la Y. La Y necesariamente tiene que ser una Y consonántica, ya no una Y vocálica. ¿Qué quiere decir Y consonántica? Por ejemplo, tenemos la palabra payaso, ya payaso, ya. Entonces, esta Y de payaso se representa así, ¿no? Ese es. En cambio, si tuviéramos la palabra buey, esta Y no es una Y consonántica, sino es una Y vocálica, ¿no? Y la transcripción sería así, como una I. ¿Ya? Por eso es que acá hablamos más adelante de los triptongos, ¿no? Este es un triptongo, ¿no? Bien, entonces necesariamente esta Y tiene que ir encabezando una sílaba. Yegua, payaso, así. Y las velares son Goku X, ¿ya? Goku X. Goku X o Goku 10, así. O cagajo, ¿ya? Esas son las velares, ¿bien? Muy bien. Esas vienen a ser las velares. Esto es el punto de articulación. Luego tenemos el modo de articulación. Perdón, antes de eso, yo le estaba diciendo hace rato que tenemos la Z como un sonido que no aparece en el castellano de América, ¿no? Sin embargo, lastimosamente, la gente, los profesores de CEPRE, cuando te piden, por ejemplo, que si la ves la palabra, supongamos que tenemos la palabra cita, ¿no? Cita. Tengo una cita hoy día. En CEPRE San Marcos te enseñan que esto es una interdental, por lo tanto hay que pronunciarlo o escribirlo así, ¿no? Entonces yo supongo que si ellos lo escriben así es que pronuncian cita, ¿no? O por ejemplo, si te dicen cero, ¿no? Te piden que lo transcribas así, ¿no? Cero. Pero dense cuenta de que nosotros no pronunciamos esto. Esta pronunciación sería cero. Y nadie en Perú, nadie, a menos que tengas descendencia española, tus padres sean españoles, tú mismo seas español, y eso, pronuncia así, ¿no? Decimos cita, no, decimos cita. Por ejemplo, si yo en estos momentos te dijera que escribas la palabra consejo, ¿cómo vas a escribir consejo? La palabra consejo puedes escribirla así, ¿cierto? Consejo. En el contexto, oye, te voy a dar un consejo, por favor, ¿ya? O también pudiste haberle escrito así, consejo, ¿ya? Porque este es consejo municipal, ¿no? El edil, el palacio municipal. Y este es consejo de aconsejar y este consejo como municipio. Yo digo consejo, no logras diferenciar entre ninguna de las dos en mi pronunciación. Si hubiera un contexto mayor, obviamente ahí sí, pero tal como lo he pronunciado, no. Bien, nosotros, repito, como les dije hace rato, caemos en ceseo. Ya, la gente siempre hace esta aclaración, ¿no? Te piden que hagas esto. Pero ya en el examen de admisión de San Marcos, del año 2023-2, área DE, lo puedes revisar, está ahí, puedes encontrar ese examen, ¿no? No es rebuscado. Nos preguntaron en el 2023-2 lo siguiente, ya decía, marca la opción que presente solo consonantes alveolares. Bueno, 5 alternativas, y la respuesta era esta, celoso, arancel y sala. Si lo manejáramos como CEPRE, no habría respuesta, porque para los profesores de CEPRE, este celoso es una interdental, este arancel es una interdental, ¿no? Pero en San Marcos lo manejan como alveolar, porque son alveolares, es nuestra pronunciación, ¿no? No diferenciamos entre la S y la C nosotros en la pronunciación, ¿bien? Entonces, tengan en cuenta eso, ya vino el examen de admisión, si tú te manejas, te guías por lo que diga CEPRE, está muy bien, ¿no? Porque en CEPRE también son muy buenos profesores, sin embargo, tengan en cuenta eso, ¿no? Hay algunos puntos debatibles, ¿no? Como este caso. Ya, luego tenemos según el modo de articulación. Según el modo de articulación se refiere a la salida del aire, ¿no? Si los órganos se acercan, se estrechan, se pegan, impiden que el aire salga y luego sale como una explosión, tenemos a las consonantes oclusivas, ¿no? Bodega, pituca, ¿no? B, D, G, P, T, K. Las fricativas dejan que el aire salga con libertad, pero no con tanta libertad, porque las fricativas los órganos se estrecha, como el caso de la F, foxis, ¿no? La africada es una combinación de la oclusiva con la fricativa, la única es la che.
Las laterales, en las laterales el aire sale por los lados, la L y la doble L. En las vibrantes, raro, la doble R y la R, raro. Y las nasales, mañana, ¿ya? Mañana. Se llaman nasales porque el aire sale por la cavidad nasal, ¿no? Fíjense, si me tapo la nariz sería mañana, ¿no? No suena igual, ¿no? Mañana, sí. Bien, eso es el modo de articulación. Entonces, por ejemplo, si yo les pidiera que me escriban a este sonido, según el punto de articulación, es bilabial. Según el modo de articulación, es oclusiva. Y según la vibración de las cuerdas vocales, es sorda. ¿Ya? Entonces, tienes 3 criterios para definir. Sin embargo, tenía que tener en cuenta algunas cositas. Fíjense, en la palabra cacique, tienes una C con una A, que se representa como K, así. Y la C con una I de esta forma, ¿no? A menos que quieras seguir la escritura de Sepre, cosa que, bueno, sería tu decisión, ¿no? Si siguiéramos la escritura de Sepre, sería así, ¿no? Cacique. Así, ¿ya? En cónyuge, mucha gente se confunde en esta producción, porque hay muchas personas que no dicen cónyuge, sino dicen cónyuge. Si pronunciaras cónyuge, tendrías que escribirlo así, cónyuge. En cambio, si lo escribes así, esto es cónyuge. Dense cuenta de que este sonido se asemeja a la J, ¿no? Bueno, es una J en realidad, en la pronunciación, entre comillas, ¿no? Y acá sería cónyuge, así está la transcripción, siempre con acento, ojo, ¿ah? Siempre hay que ponerle el acento, la fuerza de voz. Esto es guerra, la U no se coloca porque la U no suena. Como esto es fonológico, o sea, por pronunciación, si no suena algo, no se escribe. En cigüeña, ahí sí se pone la U, pero ya no se coloca diéresis, ¿ya? Ya la diéresis ya no aparece. A ver, acá, más ejemplos. Supongamos que tenemos la palabra ratero, ¿ya? En ratero. Dense cuenta de la diferencia en pronunciación de las dos R's. En la primera R es ratero, la segunda R, ¿no? O sea, la transmisión sería así, ratero, ¿ya? Solamente que hay que colocar acá arribita esta rayita, ¿no? Ratero, ¿ya? Porque se pronuncia así. Si tuviéramos la palabra coqueta, coqueta. En la palabra coqueta, la transcripción fonológica sería la C con la O siempre es una K y coqueta, ¿no? La Q siempre es una K. Sería así, coqueta. Recuerden que es por pronunciación. Si tuviéramos también, por ejemplo, la palabra víbora, víbora, la escritura fonológica sería así, ¿no? Víbora. Que nosotros no diferenciamos en las dos veces, ¿no? Pronunciamos igualito, víbora. Es más, jamás en el castellano hubo una diferencia entre la V y la B en cuanto a la pronunciación. Se conserva por una razón histórica la V y la B, pero en pronunciación nunca ha habido distinción entre estas dos letras. La pronunciamos de la misma forma, ¿ya? De la misma manera. Ahora, hace rato yo estaba hablándoles sobre una de las características o la característica más importante de los fonemas y les había mencionado que la característica más importante es la del par mínimo, ¿no? ¿Ya? La del par mínimo, conocido también como posición, función distintiva. Bueno, quiero explicarles esto. Fíjense, supongamos que yo pronuncie esta palabra, ¿ya? Tenemos esta palabra, esta, ¿bien? Si tú eres acá de Lima, tu pronunciación será esta, ¿no? Así. Rata, rata, ¿bien? Pero, por ejemplo, yo me he criado en la sierra, ya, yo soy de la Sierra Central, cuando yo vine a Lima, bueno, estoy hace mucho tiempo acá viviendo en Lima, ya me he acostumbrado a la pronunciación limeña, al dialecto limeño, pero cuando yo vine en Lima pronunciaba, bueno, no se escribe así, ¿ya? Pero más o menos supongamos que sea así, rata, ¿ya? Es más o menos así, como si fuera una SH, ¿no? Rata, esa es la pronunciación que yo tenía, ¿bien? Esto es rata y esto es rata. La R como que se refuerza. Eso se llama asimilación porque la R se acerca a la pronunciación de la S en cuanto a la pronunciación de
por el punto de articulación, ¿ya? Rata. Así. Bien. Pero dense cuenta que yo pronuncie rata, que pronuncie rata, no hay ninguna diferencia en cuanto al significado. Bien, entonces ahí lo que tendríamos que entender que tanto rata como rata no son dos fonemas diferentes, no son dos fonemas distintos. Es un solo fonema que se pronuncia de dos maneras de acuerdo a la variante dialectal que uno tenga, ¿no? Entonces, repito, no son dos fonemas distintos, sino es el mismo fonema, pero pronunciado de diferente forma. En cambio, si yo en vez de decir rata, hubiera dicho gata, ahí evidentemente sí son dos fonemas diferentes, no tanto así que el significado va a cambiar, ya tanto así que el significado va a variar, ¿ya? Bien, a ver. Entonces aquí, así que tengamos cuidado con eso. Entonces acá, lo del par mínimo tiene que ver más bien con la oposición de fonemas. Como tenemos tres tipos de fonemas, vocal, consonante, acento y tono, vamos a ver esos pares mínimos, ¿ya? Primero, por vocal o por consonante, lo que ocurre es que tenemos que buscar dos palabras que tengan la misma cantidad de fonemas, pero que se diferencien, por ejemplo, ya tenemos acá, disculpen, 5 fonemas y otra palabra 5 fonemas. Bien. 4 de esos fonemas son exactamente iguales y hay uno solo que se diferencia. Ese que se diferencia es el par mínimo. Es la oposición o la función distintiva de los fonemas. Entonces, repito, para saber cuál es el par mínimo, la oposición o la función distintiva, tenemos dos palabras que tengan la misma cantidad de fonemas, pero que se diferencien en un solo fonema. Por ejemplo, entre rana y sana hay oposición de consonantes alveolares, o sea, el par mínimo está en la R y en la S, o sea, habría par mínimo de alveolares. Entre cuñada y cuyada, acá tienes una ñ y una y, hay par mínimo de consonantes palatales. Entre suma y cima hay par mínimo de vocales, ¿ya? Pero entre tubo y tubo no hay par mínimo, ¿no? ¿Por qué razón? Porque entre tubo, fíjense, la primera palabra se transcribe así, tubo. Y la segunda palabra se transcribe así, tubo. Dense cuenta de que son dos letras diferentes, la B y la V, pero fonológicamente no son diferentes, es la misma pronunciación. Bien, entonces no son dos fonemas, es un solo fonema. Por lo tanto, no hay función distintiva porque no tenemos nada que oponer. Luego, entre vela y bala, si hay función distintiva, vela y bala de vocales, ¿no? En la palabra exotérico y esotérico no hay función distintiva, porque dense cuenta de que en exotérico hay 10 fonemas. En cambio, en esotérico hay 9 fonemas. Contemos. Recuerden que en exotérico la X vale como una KS, ¿no? Por la pronunciación. Es exotérico. Y el otro es esotérico. ¿Ya? Entre humo y sumo tampoco hay par mínimo, no hay función distintiva, porque el H no cuenta, el H no es un fonema. Entonces acá tienes 3 fonemas y acá 4 fonemas. No hay función distintiva. Bien. A ver, otro ejemplo. Fíjense. Si tenemos la palabra rosa frente a la palabra rusa, se habría función distintiva de vocal, ¿no? Acá hay una O y acá hay una U. Entonces acá habría función distintiva de vocales y la O y la U son vocales posteriores, ¿no? Función distintiva de vocales posteriores. A ver, otro ejemplo más. A ver, pensemos en la palabra manco. ¿Ya? Manco. Y buscamos una palabra que sea casi idéntica como mango. Manco y mango. Acá también hay función distintiva, ¿cierto? Vemos qué función distintiva hay. Acá está la C y acá la G. Pero esta C suena como una K, es una oclusiva, y esta G es otra oclusiva, ¿no? Acá habría función distintiva de consonantes oclusivas. Recuerden, misma cantidad de fonemas, lo que tiene que cambiar es uno de los fonemas. Ahora, muy bien, Luis, buena pregunta.
entre casa y casa, ahí tendríamos un problema, ¿cierto? Porque para nosotros, los americanos, no tenemos función distintiva entre casa y casa. Tanto así que fíjate que no diferencias cuál casa estoy pronunciando, no casa y casa. En cambio, si fuéramos españoles de España, ¿no? Sería casa y caza. Ahí sí hay función distintiva. Bien, ¿por qué? Porque hay fonemas diferentes, pronunciaciones distintas, ¿no? Casa y caza. Pero nosotros no distinguimos eso, ¿no? Para nosotros no habría función distintiva en esos par de ejemplos que has dado. Igual que en tubo y tubo, ¿no? Idéntico. Luego tenemos la función distintiva del acento, llamado también acento fonológico. Esto es más sencillo. Ya, para saber si hay función distintiva del acento, lo único que tienes que hacer es quitarle la tilde a una palabra o agregarle la tilde a la palabra y el significado de la oración tiene que variar y ser coherente. Canto todas las mañanas frente a cantó todas las mañanas, ¿no? Acá hay función distintiva. Canto todas las mañanas, cantó todas las mañanas. La función distintiva del tono aparece únicamente con las oraciones enunciativas y con las interrogativas directas totales. Repito, para saber cuál es la función distintiva del tono, lo que tenemos que hacer es fijarnos que la oración sea enunciativa. Recuerda que una oración enunciativa es una oración de afirmación o de negación de algo. Y la interrogativa directa total es aquella que responde a sí o no. Por ejemplo, acá dice, cantó todas las mañanas, frente a cantó todas las mañanas, ¿no? Pregunta directa total y acá una afirmación. Y irás a la feria del libro, ¿no? Como una afirmación, una enunciativa frente, ¿irás a la feria del libro? Bien, como una pregunta directa total, ¿bien? Entonces, esa es la función distintiva del tono. Acá puse otros ejemplos del acento. Leí leí la novela toda la noche, no hay función distintiva de acento, ¿no? Porque no le puedo quitar la tilde a leí. Sería leí toda la novela, no tendría sentido, ¿no? En cambio, en la vecino, sé qué quiere, frente a sé qué quiere, ¿bien? Huyó del país frente a huyo del país, ¿bien? Entonces, para el acento es quitarle la tilde o agregarle la tilde, y para el tono es fijarnos que sea una oración enunciativa o una interrogativa directa total. Luego tenemos el caso de de la poligrafía. ¿A qué llamamos poligrafía? Poli son varios, ¿cierto? Poligrafía. La poligrafía es cuando un fonema se representa por más de un grafema. Por ejemplo, ¿no? Tienes al fonema K, fonema oclusivo velar sordo, se representa mediante la letra C cuando va con una A de cama, una O de cola y una U de cuna. O también mediante la letra Q, o también mediante la letra K, ¿no? Como hace rato les puse, fíjate acá tienes la palabra coqueta, entre la palabra, pero cuando lo transcribimos ponemos doble K, ¿no? Eso es poligrafía, un fonema que tiene más de una letra para representarse. Y esto produce algo, genera algo, ¿no? Produce una mala ortografía. Porque si yo, por ejemplo, en este momento les digo, a ver, muchachitos, muchachitos, por favor, escriban la palabra jengibre, quizá alguno de ustedes pondría jengibre así, jengibre. Y quizás por ahí otro de ustedes pondría jengibre así. ¿Bien? Incluso podría haber que alguien me ponga jengibre de esta forma, ¿no? Y por ahí alguien podría ser que me ponga jengibre así. Dense cuenta, obviamente solamente hay una forma correcta, que es la primera, pero todas las demás tienen la misma pronunciación, se pronuncian igual. O sea, date cuenta que la J, ¿ya? La J y la G, cuando la G va con una E o con una I, suenan exactamente igual, ¿ya? Cuando le agregas una A ya no, pues cuando le agregas una A será gato, ¿no? Bien, y eso produce errores ortográficos. Pues. Aquella poligrafía genera nuestros problemas de ortografía. Si yo digo, por ejemplo, hay que rayar la zanahoria, con doble L o con Y. ¿Cómo es, profesor? Bien así. O, por ejemplo, vamos a la ribera. ¿Ya? Ribera, con B o con V. Bien, va a depender del contexto en algunos casos, ¿no? Porque ahí existen las dos clases de ribera. Y en rayar la zanahoria es con doble L. Bien, entonces, repito, la poligrafía y la polifonía nos generan errores ortográficos. Y eso es normal, eso es muy usual en las lenguas
porque no hay relación de uno a uno entre los fonemas y los grafemas. La polifonía es al revés. Un grafema, o sea, una letra que tiene más de una forma de pronunciación. Hace rato les pronuncié la palabra ratero, ¿no? Fíjense, es R y R, pero en la pronunciación es ratero. Y en la otra es grajeas, ¿ya? Tienes una G y otra G, pero la primera es una oclusiva, gra, y la otra es una fricativa, geas, ¿así ya? Esa es la polifonía. Repito, la poligrafía es un fonema con diferentes grafemas. En la polifonía es un grafema con diferentes fonemas, o sea, diferentes pronunciaciones. ¿Bien? Bueno, señoritas, caballeros, ¿tendrán hasta acá alguna consultita, algo que aclararles? ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Ya. Entonces, si no hay ninguna dudita, vamos a continuar. A ver, me preguntan, ¿cuál era la diferencia entre esos dos? Entre esos dos, ¿te refieres a la poligrafía? O sea, la poligrafía es un fonema con dos representaciones de grafemas y la polifonía es al revés. Es una letra que se pronuncia de más de una forma. ¿Ya? En la poligrafía, un sonido que se transcribe de más de una manera. ¿Ya? Y en la polifonía, una letra que se pronuncia de más de una forma. Bueno, perdone, pero me faltó algo. Me faltó justamente aclarar lo que me has preguntado, Luis. Si no me preguntabas, me hubiera pasado. Ya, a ver, fíjense, esto es muy importante, ¿ya? Fíjense, ¿qué pasaría si tuviéramos 24 fonemas con 24 grafemas? No habría problemas ortográficos, pues, ¿no? O sea, porque cada fonema tendría una sola representación fonológica. Perdón, cada fonema tendría una sola representación escrita. Sin embargo, tenemos 24 fonemas y tenemos 27 grafemas, o sea, 27 letras. Fíjense, la M solo puede ser una M. Porque fíjense, ¿qué pasaría si yo les digo, por ejemplo, ahorita, a ver, chicos, les voy a tomar un percentil ortográfico, ustedes que son tromes, van a ser médicos, tienen que saber escribir muy bien, y les dicto la palabra mapa o foto. Obviamente nadie se va a confundir, ¿no? Y sería subestimar su capacidad intelectual, ¿no? Mapa, foto. Si fuéramos niñitos, ¿no? Si fueran niñitos, ya 3, 4, 5 años, ahí sí. Bien. Sin embargo, si les dicto, por ejemplo, la palabra crucifixión, crucifixión, voy a escribirla mal, ¿ya? O está bien. Crucifixión, ¿no? Crucifixión. Bien. Y podemos seguir variando, ¿no? Obviamente esto está mal, porque cruz es con Z, cual la Z se transforma en una C, y sion es también con X, ¿ya? Pero dense cuenta de que la pronunciación es exactamente igual, ¿no? Bien, repito, tenemos 24 fonemas y 27 grafemas. Grafemas son letras. Bien. ¿Habrá alguna consulta más, jóvenes, para pasar al siguiente puntito? ¿Alguna aclaración más? Bien, a ver, entonces cambiamos de diapositiva. Un segundito, por favor. Voy a buscar mi otra diapositiva.
Y acá estamos. Ahora vamos a hablar de la sílaba. La estructura de la sílaba es muy sencilla, ¿no? Eso vamos a pasarlo rápidamente. Pero recuerda que obligatoriamente una sílaba tiene que tener una vocal. La vocal es el centro, lo más importante. Y puede llevar, no son necesarios, pero puede estar acompañado de consonantes. La consonante que se ubique antes de la sílaba se llama margen silábico, de la sílaba, perdón, que se ubica antes del núcleo se llama margen silábico anterior, llamado también cabeza, y la consonante que va después del núcleo se denomina margen silábico posterior, conocido también como coda. Tanto el núcleo como la coda van a formar lo que se denomina rima. Yo les he puesto un ejemplo en el que hay una sola vocal, pero puede ser que haya más de una vocal, por ejemplo, o más de una consonante. Adelante, esto sería una cabeza compuesta y esta sería una coda compuesta. Pero también podría ser que haya más de una vocal en los casos de los diptongos y los triptongos. En San Marcos no se hace mucho problema, por si acaso, ¿ya? Las dos vocales cuentan como el núcleo, ¿ya? Si hubiera tres vocales, las tres contarían como núcleo. Eso pasa para San Marcos. Para otras universidades hay un pequeño cambio y una pequeña variación. El núcleo sería para otras universidades la A y la I se llamaría semiconsonante, ¿ya? Pero bueno, no hablemos de eso porque eso no viene en San Marcos. Ya vino una pregunta de examen de admisión de esta naturaleza, el núcleo, los dos. Este es el núcleo. Si hay tres vocales, el núcleo de las tres vocales. Lo que nos importa bastante es la frontera silábica acá. Aquí llamamos frontera silábica. Llamamos frontera silábica cuando existe, o mejor dicho, cuando una consonante, una sílaba termina en consonante y luego empieza en otra consonante. O sea, frontera es eso, ¿no? Cómo termina una sílaba y cómo empieza la siguiente sílaba. Ya, eso vendría a ser la frontera silábica. En primer caso, consonante, consonante, por ejemplo, palta, consonante, consonante. Puerco, consonante, consonante. Si termina en vocal, empieza en vocal, en el caso de los hiatos. País, caos. O puede ser también que acabe en vocal y empiece en consonante. Pasa, cauto. Bien. Lo que no existe en nuestra lengua es la consonante vocal. Por ejemplo, en la palabra suboficial, no vayas a separar silábicamente así. Sub-o, porque estaríamos en consonante vocal. Debería ser suboficial, ¿no? Suboficial. Es una cuestión fonológica, ya, o sea, de pronunciación. La H no cuenta, recuerden. En deshonrar sería una forma incorrecta, porque sería una consonante y una vocal, ¿no? La H no cuenta. La separación correcta es deshonrar. Bien. Miren, acá he puesto más ejemplos. En desamor sería desamor. En superhombre, superhombre. En desahuciado, desau, porque es un diptongo, sia, otro diptongo. Deshabitar, la H no cuenta. Subalterno. Y luego exhausto. Cuando la X está entre una vocal y otra vocal, la X siempre se va con la segunda vocal. Bien. Exhausto. E solita, sausto. Bien. Esa es la separación silábica. Ahora hablemos de los casos de concurrencia vocálica. Caso de diptongo, triptongo y hiato. Bien. El diptongo es una, digamos, una secuencia homosilábica, porque son dos vocales que van a formar una sola sílaba. ¿Ya? El diptongo aparece cuando tienes una vocal cerrada con una vocal abierta, la vocal abierta con fuerza de voz, llamada tónica, ¿no? Por ejemplo, cuatro. Bien, saló. O al revés, vocal abierta tónica más vocal cerrada. Pausa, peínate. O una vocal cerrada más otra vocal cerrada tónica. Pero necesariamente estas vocales cerradas tienen que ser diferentes, no pueden ser iguales. Ya una U con una I o una I con una U. Fluido. La U con la I, ciudad. Recuerden, jóvenes, la U y la I nunca, nunca se van a separar. No importa que alguna de ellas lleve fuerza de voz. No importa que haya tilde. La U y la I son inseparables y siempre forman diptongo por esa razón.
Como les había dicho hace rato, esto es una cuestión de pronunciación. No existe diptongo cuando la U no se pronuncie, como en quena, quizá, guerra y guiso. Ya no hay diptongo. Luego, la Y, cuando está al final de las palabras, cuenta como una vocal. Por ejemplo, muy, eso es una vocal, por lo tanto hay un diptongo, virrey. Tienes la palabra hay, acá diptongo, doy, hay diptongo, etc. ¿Ya? Y vale como una vocal. Y fíjense, contrariamente a lo que pasa con que, gui, cuando veas la W, en algunos casos vale como una vocal por la pronunciación. Cuando escribes la palabra what, la pronuncias así, ¿no? What. Esa es nuestra pronunciación, what. Si decimos water, pronunciamos así, water. Y esa es la pronunciación, water, what. Por lo tanto, no se escriben dos vocales, pero se pronuncian dos vocales y por eso, por ello, por lo tanto, existen diptongos. Cuando hay una vocal cerrada con una abierta, se llama diptongo creciente, al revés decreciente, y cerrada más cerrada, diferentes, diptongo homogéneo. Luego, el caso del triptongo es mucho más sencillo porque hay un solo tipo de triptongo. Vocal cerrada, más vocal abierta, más vocal cerrada. Necesariamente la vocal abierta tiene que ser una vocal tónica que tenga la fuerza de voz o llevar tilde. Si llevara la fuerza de voz la vocal cerrada, cualquiera de las dos, ya no habría triptongo. Se construiría un hiato y un diptongo, ¿ya? Ejemplos de triptongos, Muruguay, ¿no? Yoides, miau o Paraguay. Recuerden que es necesario ese orden, cerrada, abierta y cerrada. Ya es obligatorio ese orden. Y el caso más importante de todos es el hiato. El hiato es súper importante. El hiato se clasifica en hiato simple, cuando es una vocal abierta más otra vocal abierta. Pueden ser iguales o diferentes. Tienes la palabra ahora, caoba, aéreo. Ya, en ahora, la H no cuenta, hiato. En caoba, hiato. En aéreo hay dos hiatos, una AE con una EO. Y eso es normal, ¿ya? Una misma palabra puede tener dos hiatos, dos diptongos, un hiato y un diptongo, etc. El otro tipo de hiato simple es una vocal cerrada con otra vocal cerrada, pero tienen que ser cerradas iguales, iguales. Una U con una U, una I con otra I. Odriismo, chiitas, dumbirato. ¿Bien? Ahora, el más importante de todos es el hiato acentual. ¿Y por qué es el más importante de todos? Porque siempre se tilda. El hiato acentual tiene o rompe la regla de acentuación. Es más, la tilde que se coloca en el hiato acentual en San Marcos recibe un nombre especial. A esa tilde se la llama tilde hiática, por la tilde del hiato, que es una tilde especial. ¿Ya? Esto es muy importante, recuerda, la tilde va sí o sí, no importa si es aguda, no interesa nada. ¿Ya? El hiato acentual se forma mediante una vocal abierta más una vocal cerrada tónica, o una vocal cerrada más una vocal abierta tónica. No solamente es tónica, sino que recuerda, la tilde es importantísima. La tilde va sí o sí. Por ejemplo, caída, fíjate, grave que termina en vocal, no debería tildarse, pero es un hiato. El hiato no respeta la regla de acentuación. País es un hiato. Púa, hiato. María es un hiato. Yo puse la palabra oí acá, ¿ya? Para que nos demos cuenta de lo siguiente. En la palabra oía, fíjate, tienes una O con una I, vocal abierta con vocal cerrada, y la fuerza o está en la cerrada, oí. Por lo tanto, ahí hay un hiato acentual. Dice oí, A. Tienes una cerrada I más una vocal abierta. También hay un hiato acentual. ¿Ya? En oía hay dos hiatos acentuales. En la palabra oía hallamos dos hiatos acentuales. Lo mismo pasa en la palabra bahía. Fíjate, una A con una I y una I con una A, dos hiatos acentuales. La H no impide la formación de hiatos, ¿ya? Ahora, tenemos las reglas de acentuación. Encontramos las palabras monosilábicas. Ustedes deben recordar que una palabra monosilábica es aquella que está formada por una sola sílaba y además este tipo de palabras no se considera como palabras agudas, ¿no?
Para que una palabra sea considerada palabra aguda, necesariamente tiene que tener 2 sílabas o más. Por regla general, las monosílabas no llevan tilde, salvo las que cumplen el caso especial, ¿no? De el tú, mi, si, te, se, de más. O si tú, mi, más el te cede, o tú sé si te mi el más, o etc. Ahora, las palabras agudas, esto también es súper conocido, llevan la fuerza de voz en la última sílaba, y se tildan solo si acaban en ns vocal, ¿no? Como menú, maní, razón, cordón, ají, anís. Las excepciones son el hiato acentual. Recuerden, el hiato siempre se tilda. Fíjense, la palabra ataúd no debería llevar tilde porque es una palabra aguda que termina en D, igual que pared, pero no interesa, es un hiato. Maíz termina en Z, no debe llevar tilde como feliz, pero no interesa, es un hiato, ¿ya? El hiato no sigue, no cumple las reglas de acentuación. Y luego tenemos el caso del grupo consonántico. Se llama grupo consonántico cuando encontramos una palabra aguda que acaba en doble consonante. Palabra aguda terminada en doble consonante. Por ejemplo, recuerden, en el caso del grupo consonántico, la aguda no va a llevar tilde, no se va a tildar. Robots, tic-tacs, Orleans, zigzags, ¿no? Tienes la palabra zigzag, no lleva tilde. La pluralizas a zigzags, igual no lleva tilde, ¿bien? Las graves, ustedes también saben que es lo opuesto a las agudas. Las palabras graves son aquellas que tienen la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba, ¿no? Y llevan tilde si no acaban en ese vocal. Lápiz, césped, frágil, útil. ¿Ya? Excepto el hiato acentual, la tilde vacío sí. Caída, dúo, leía, y el grupo consonántico, que a diferencia de las agudas, en el grupo consonántico sí va a haber tilde. ¿Ya? Bíceps, forceps, western, cómics, ahí sí se va a tildar. ¿Ya? Agudas y graves se oponen, ¿ya? Luego, en las palabras esdrújulas, la tilde va sí o sí, no hay excepción. En las palabras sobre esdrújulas, también la tilde va sí o sí, no hay excepción, pero no cualquier palabra puede ser sobre esdrújula, ya necesariamente las sobre esdrújulas son verbos con pronombres átonos o enclíticos, ¿ya? Fíjate, tráigamelo, perdónaselo. No, lentamente no, mi estimado Giancarlo. Lentamente es otro tipo de palabra, ¿no? O sea, obligatoriamente acá tenemos que tener verbos con pronombres átonos, ¿ya? Repite, melo. Recuerda, mela. Siempre acaban así. Melo, celo, telo, mela, cela, tela. Los pronombres átonos son me, te, se, no, sos, la, los o las leles, ¿ya? Esos son los pronombres átonos. Justamente está acá la consulta que me hace sobre lentamente. En el caso de lentamente es una palabra llamada adverbializada. ¿Cómo sabemos si se tilda o no se tilda una palabra acabada en mente? Las palabras acabadas en mente se tildan eliminando la terminación mente. Ágil se tilda sí, ágilmente también. Reciente se tilda no, porque es una palabra grave terminada en vocal. Recientemente tampoco. Útil se tilda sí, grave terminada en L, útilmente también. Es simplemente eliminar la terminación mente y fijarnos en qué es lo que queda. Pero eso sí, recuerda, una palabra que acabe en mente no es aguda, no es grave, no es esdrújula, ni sobresdrújula. ¿Ya? Son palabras adverbializadas, llevan 2 acentos. Ya tienen 2 acentos este tipo de palabras, ¿ya? Las palabras terminadas en mente. Luego tenemos las reglas de acentuación diacrítica. La tilde diacrítica se aplica para los monosílabos, la palabra aún. Recuerden lo que les dije hace rato, las palabras monosílabas no se tildan, salvo el tú, mi, si, te, se, de más, ¿no? O si tú, mi, más el te, se. No tildes la palabra guión, guión, truán, no se tildan esas palabras porque son monosílabas. Es más, la palabra ti jamás ha llevado tilde, pero hay mucha gente que tilda ti, ¿no? Hasta ahora. Desde que se inventaron las reglas de ortografía en 1753, si no me equivoco, algo por ahí, desde que se inventaron esas reglas, desde que se crearon las reglas ortográficas, mire, siglo XVIII, ti nunca ha llevado tilde, jamás.
¿ya? Pero hay mucha gente que tilde esa palabra. En cambio, truán, ion, guión, sí han llevado tilde hasta el 2010, ahora ya no, ¿ya? Pero lo de ti sí es muy especial, ¿no? Fíjense, la palabra él se tilda cuando equivale a ella, ¿no? Es un pronombre, eso sí. Pero si no, si te olvidas que es un pronombre, reemplázalo por ella. Él no merece que lo olvides. Ella no merece que la olvides. El joven que te amó, ella joven que te amó, no tendría sentido, ¿no? Él y el ingeniero se fueron en el coche, acá sí, ¿no? Ella y el ingeniero se fueron en el coche. No sé si él o María irán de fiesta. Bien, un ratito acá. También hay que tener cuidado con respecto de la puntuación. Ya, mucho cuidado con la puntuación. Mire, ¿qué pasaría si tuviéramos una oración como esta, ya? Él, coma, que te ama, eh, te perdonará. Él, que te ama, te perdonará. Así. Es como decir, Juan, que te ama, te perdonará, ¿no? Muy es un diptongo, claro. Pero, ¿qué pasaría si dijéramos el que te ama? Sí, el que te ama. Te perdonará. Fíjense, acá ya no llevaría tilde, porque este debe ser un artículo. El que te ama te perdonará. Acá en esta primera, ese él puede ser equivalente a ella, ¿no? Ella que te ama te perdonará. Pero acá no puede ser ella que te ama, acá sería la que te ama te perdonará. Dense cuenta, esto llamamos artículo y lo de arriba, esto vendría a ser un pronombre, ¿no? Bien. Luego tenemos el caso de las palabras tú y mí. La palabra tú y mí se tildan cuando son pronombres, pero yo ya he puesto por ahí hace rato algo. Y fíjense, cuando tengas la palabra tú o la palabra mí, si te olvidas que es un pronombre, no llevan tilde si equivalen a la palabra su. Tú y su hermano deben salir de acá ahora mismo. A mí me gusta su nuevo peinado, en su camino. Bien. Y acá no sería en su, ¿cierto? En su y en ti no. Por eso es que va con tilde. Si equivalen a su, no llevan tilde. Luego tienes la palabra sí, que lleva tilde cuando es una afirmación o un pronombre. Cuando sea pronombre, siempre va acompañado de la palabra mismo o misma. Solo piensa en sí mismo. Se tomó fotos a sí misma. Se desmayó y volvió en sí. Y cuando es una afirmación, no, sí me gustó el ceviche que preparaste, yo sí ingresaré, ¿bien? Y no lleva tilde cuando es una nota musical, do, re, mi, fa, sol, la, si. Y tampoco lleva tilde cuando es una conjunción. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Sí. Una conjunción no lleva tilde, una condición. Te lleva tilde cuando es la infusión, el té que tomamos, ¿no? Y su plural también lleva tilde. Quiero 2 tés. Dame más tés, ¿ya? Lleva tilde. El se lleva tilde cuando sea verbo saber o verbo ser. Sé honesto, sé honrado, sé prudente, sé feliz, sé estudioso. Yo no sé ese tema, yo sí sé ese tema. Y no lleva tilde cuando está acompañando un verbo. Se quieren, se casó, se durmió, se cayó, se dicen cositas cariñosas, etc. Luego la palabra de lleva tilde cuando es el verbo dar, pero eso sí, es la única variante de dar que se tilda. No vayas a tildar den, dio, di, esas no llevan tilde, ¿ya? Solamente lleva tilde la palabra de. Ojalá me dé el queque de plátano. De más de usted, señor. Y el más lleva tilde cuando señale cantidad y no lleva tilde cuando equivalga a la palabra pero. Te ama cada día más, pero no abuses. Llegué tarde, pero no me dijeron nada. Bien así. Luego tenemos el caso de los interrogativos exclamativos. Y hay que tener cuidado sobre todo con la palabra como. La palabra como no lleva tilde nunca cuando vaya después de forma, manera, modo y así. Repito, la palabra como nunca, nunca, nunca se tilda. Pues estoy bien chueco. Nunca se tilda cuando equivalga a, perdón, cuando vaya después de forma, manera, modo y así. Forma, manera, modo y así.
Por ejemplo, la forma como habla nos disgusta, el cómo después de forma va sin tilde. La manera como me mira me asusta mucho, después de manera va sin tilde. No entiendo cómo ha podido ser eso. Aquí sí, ¿no? No entiendo cómo ha podido ser eso. Hay fuerza de voz, ¿ya? Tengan cuidado porque a veces muchos de nosotros vemos signo de exclamación y vemos un qué, de frente con tilde. Pero no, hay que pronunciar bien la oración, ¿ya? Si decimos, por ejemplo, que vive el Perú, dense cuenta de que ese que no lleva fuerza de voz. Decimos que viva el Perú. En cambio, si dijéramos, qué imagen, qué calor, qué cansado. Ahí sí, qué cansado, qué calor. Pero acá no es que vive el Perú, ¿no? Sino que vive el Perú. Este es un deseo. Recuerden que este tipo de oraciones las llamamos desiderativas y le puedes agregar la palabra ojalá para que te des cuenta de que no lleva tilde, ¿no? Ojalá que viva el Perú, que lo cumplas feliz, ojalá que lo cumplas feliz, ¿no? Así. Luego tenemos el caso del aún con tilde. Aún lleva tilde cuando equivalga a todavía. Por ejemplo, llevamos esperando más de media hora y todavía no viene. El ministro no ha llegado todavía. Y no lleva tilde cuando equivale a incluso o hasta. ¿Ya? Y también cuando va luego de la palabra ni aún por ese día puedo respetarla. ¿Ya? Después de la película lloraron todos, incluso los más duros. Y tampoco se tilda cuando presenta valor concesivo. En este caso, cuando presenta valor concesivo va a ir con un gerundio o con la palabra cuando. Siempre que veas aun cuando, ese aún no lleva tilde, ¿ya? Aun cuando eran enemigos, se saludaron. Es como decir, aunque eran enemigos, a pesar de que eran enemigos, se saludaron. Aún estando enfermo, fue a la feria. A pesar de estar enfermo, aunque estaba enfermo, fue a la feria. ¿Bien? A ver, ya estamos acabando. Una pequeña aclaración. Hay algunas palabras así súper especiales con las que hay que tener mucho cuidado. Yo les he puesto por acá este tipo de palabritas, ¿ya? Se dice estadio, no existe la palabra estadio, ¿ya? Es estadio siempre. Es monocromo, apoplejía, barroco, avaro, no es interín, sino ínterin. Se dice besania, no besanía, se dice insania, no insanía, parsimonia, sutil, fútil, páramo, etc., ¿ya? Acá podríamos agregar algunas palabritas más. Por ejemplo, la palabra, voy a borrar esto, que no es muy importante, urea, ¿ya? Urea. No es urea, sino es urea. Urea, ¿ya? Urea, así. Sino que estamos acostumbrados a urea, ¿no? Cuando una palabra cabe en Y, si es grave va con tilde. Ojo, una aclaración. Hace rato habíamos dicho que la Y, para efectos de silabeo, vale como una vocal, pero para efectos de acentuación, la Y va a valer como una consonante, ¿ya? Porque el silabeo es una cuestión fonológica, de pronunciación. En cambio, la acentuación es una cuestión fonológica también, pero también ortográfica. Por eso la palabra feliz no se tilda porque termina en Z, no forma parte de cómo pronunciamos, ¿no? Si acaba en Z, va sin tilde, ¿bien? Porque es una cuestión de ortografía, ¿bien? Bueno, jóvenes, ¿tendrá alguien alguna consulta, alguna duda para pasar a los ejercicios? ¿Alguna aclaración que hacerles? Se pronuncia libido, ¿ya? Esa es la pronunciación libido. No es líbido, sino libido. Bien. Entonces, resolvamos, por favor. Vamos a ir avanzando poquito a poquito. Ahí tenemos nuestro primer ejercicio. Revísenlo, por favor, y dígame qué clave les sale ahí.
Mira, hay de todo, ¿ah? Hay helicóptero, hay elefante, beso, ese era cachalote, ¿no? Ya, hay más besos, o ballena. Ya. Vamos a contar juntos. Piensa en esto. Cuando te regalan un reloj, te regalan un pequeño infierno florido, una cadena de rosas, un calabozo de aire. No te dan solamente el reloj, que lo cumplas muy felices. Y esperemos que te dure porque es de buena marca, suizo, con áncora de rubíes. No te regalan solamente ese menudo picapedrero que te harás a la muñeca y pasarás contigo, ¿no? Ahí tienes uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete, ¿no? Ya, muy bien. La B de beso, la B de besito. Seguramente algunos no revisaron en muy, ¿ya? Pero recuerden que la Y vale como una vocal. Muy bien, hartos besitos. Segunda, la 2, por favor, a ver qué tal. Me dicen 9, algunos elefante, casa, castillo. Vamos a revisar. En la mayoría de las especies animales se observa una serie de situaciones definidas estereotipadas que preceden al acto sexual, ¿no? Los estudios de animales, en particular de mamíferos, muestran la importancia del hipotálamo que desempeña un papel clave en la generación y la modulación de las emociones. ¿Ya? Una aclaración. Esta pregunta te dice cuántas palabras con diptongos hallamos. No nos dice cuántos diptongos hallamos, ¿no? Sino cuántas palabras con diptongos. Vamos acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A ver, ya me confundí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿no? 9. A menos que algo se me haya escapado. A serie se me escapó. ¿Ya ves? Serie. Entonces, dejen de llorar algunos y marcamos escabechito, elefante. Bien, tengan en cuenta eso, palabras con diptongos y no diptongos. Si nos hubiera dicho diptongos, ya no habría clave, ¿no? Habría 11, porque en situaciones hay dos, ¿ya? Bien, continuemos. La 3, por favor. ¿Qué me dicen de la 3? Chicharrón. Caballo, un venado pasó por ahí. A ver, nos piden consonantes sonoras. Recuerden que las sordas son eh, jefe choca zapatos, ¿no? La C de cachimbo. No puede ser la A por la T, ¿cierto? No puede ser la B por la C, porque se pronuncia K, jefe choca. Y acá tienes también la oclusiva, y acá tienes la oclusiva, la C y la T. La respuesta es chicharrón. Muy bien, champainita, ceviche, cachimbo. Vamos por la 4. Dado me dicen, elefante, delfín. A ver, vamos a revisar delfín. En creía, fíjate, acá tienes uno y tienes dos, ¿no? En creía hay dos, ¿ah? Luego tienes poeta, acá van tres. Recitaría, ahí va uno más, cuatro. En creación hay uno más, cinco. Y en poética hay uno más, seis. Hay seis. En enano no hay ninguno. En casa ahora uno.
nada más. En BI hay 2, en aeropuerto hay 1, 3. En avión, teoría 1, 2 y 3, ¿no? Clave, dedito. Clave, la D de dedo. Muy bien. Luego tenemos la 5. Nos piden dónde hay ambas secuencias vocálicas. Casa también. Muy bien. En náuseas tienes las 2. Y en extraordinaria también tienes las 2. Muy bien. Náuseas y extraordinaria. 1 y 2. Casita. Muy bien. En la 6 nos piden función distintiva de consonantes palatales, de fonemas palatales. ¿Dónde hay función distintiva de fonemas palatales? Dado, me dice. Ah, muy bien. Por cuñada y cuyada, ¿no? La ñ palatal, la y palatal. Muy bien. La D de diafragma. Muy bien. En la 7 nos piden lo mismo, pero función distintiva de oclusivas. Oclusivas. Casita. Castillo, a ver. Taza. Casa, ya muy bien, la 1. Mica y miga, muy bien, la 2. Gremio y premio, muy bien, la 3. 1, 2 y 3, casita. En la 4 no, porque niña, piña, ¿no? La P sí es oclusiva, pero la N no. Muy bien. En la 8, dado, 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 delfín. Fíjense, acá nos piden de acento y tono. Para no demorarnos mucho, yo siempre resuelvo primero el acento. ¿Cantó un poema de Bunbury? Canto un poema de Bunbury, sí. Acento. ¿Hablaron? Hablaron. No, no tiene acento. Regaló, regalo, sí tiene acento. Iremos, iremos, tampoco tiene acento. Entonces la 1 y la 3, lo único que me queda, ¿no? Ya. La D de dedo. Además, porque esta es una interrogativa directa total y esta es una enunciativa, ¿no? Todas tienen función distintiva de tono, pero solamente la 1 y la 3 tienen función distintiva de acento, además de tono. Nos piden fonema poligráfico. Recuerden, un mismo fonema pronunciado de 2 maneras diferentes. Muy bien, verbena. Fíjense, acá tienen ustedes la V y la B, verbena. Es la B, no es el fonema oclusivo bilabial sonoro. Muy bien. En la 10, de nuevo nos piden función distintiva de acento y de tono. Función distintiva de acento y de tono. Elefante, me dicen, a ver. Ubico, ubicó, ¿sí? ¿Cuándo, cuándo? Nada, ¿no? Alquilo, alquiló, sí. Y redactaste, redactaste. No, no, no. Nota, no. Peor, ¿no? 1 y 3. Muy bien, enanito. Elefante. Acá nos dicen inadecuada. Inadecuada acentuación diacrítica. Miren, en la 1 significa incluso el director, como significa incluso, debe estar sin tilde. Está muy bien. Aunque vio cómo me detenían, está bien la tilde, ¿no? Sé que si fuera una noche fría estarías más abrigado que ahora. Bien.
Entonces está bien esto, ¿no? No va, va con tilde y este que va sin tilde. Sé que si fuera noche fría. Yo les había dicho que la palabra como nunca se tilda luego de forma, manera, modo y así. Fíjese, no es un interrogativo, ¿no? Si yo te dijera, ¿cómo te llamas? Interrogativo. No sé cómo te llamas, interrogativo. Una pregunta indirecta. Pero acá es, fue así como logró su éxito. No es ni exclamativo, no es interrogativo. Bien, clave enano. Además, repito, yo les había dicho que la palabra como no se tilda de luego, de forma, manera, modo y así. A ver, en la 12. Elefante, muy bien. Por monócromo, no, no es monócromo, sino monocromo. Los guacos monocromos, ¿no? A pesar de que mucha gente sí dice monócromo, pues, ¿no? La, perdón, la 13, aunque acá ya, a ver, mejor así. A ver, fijémonos, dice, durante algún tiempo ambos mantuvimos fluida. La palabra fluida no lleva tilde, pues, ¿no? Porque es una palabra grave que termina en vocal y no es un hiato. Mi por qué, y debe llevar tilde, ¿no? Mi motivo. No es barroca, sino barroca. Y guión jamás lleva tilde, ¿no? Nunca lleva tilde guión. Guión sí está bien, está bien. Entonces acá sería acentuación correcta. Solamente la 5, ¿no? La D de dedo. Muy bien. La 14, dado también. Dice, el anciano continuó. Está mal esto, ¿no? La urea no es urea, ¿no? Sino urea. Medio ambiente, fuerza voz acá, ¿no? Boina o boina, ambas formas son correctas. Y no se dice estadio, ¿no? Sino estadio. Bien. 14, la D de dedo. En la 13, ¿cuál era? Me preguntan. A ver, en la 13 les dije. Clave dedo en la 13 también. 14 también es dedo. Y la 15. Nos piden en qué alternativa es necesaria la tilde en la palabra aún. En la 1 dice, incluso estando a menos, acá no, porque cabe el incluso. Todavía no logro comprender, ¿no? Acá. Todavía no logro comprender. La 2 sí. Miriam, incluso con una gripe feroz, vino a estudiar. La 3 no, ¿no? Incluso estando de rodillas, no. Incluso cuando no supieras, tampoco, ¿no? Casita. Recuerden, yo les había dicho que el aun cuando no lleva tilde nunca, ¿no? Porque esto equivale a aunque no supieras lo que estaba discutiendo, la única que lleva tilde es la 2 porque equivale a todavía no logro comprender. ¿Bien? Bueno, jóvenes, ¿tendrán alguna consulta sobre esto? ¿Alguna aclaración? ¿Ninguna? Ah, muy bien. Sí, practicar, hay que practicar bastante. Bueno, señoritas, caballeros, muchísimas gracias, que les vaya muy bien, muy buena semana. Nos vemos en la próxima clase. Cuídense. Gracias a ustedes, chicos, cuídense. Hasta la próxima sesión. Chaucito, cuídense. Gracias.